Sí. Hermanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Reciban un saludo. Tengo sentimientos encontrados. Me da mucho gusto poder saludarlos por este medio. Gracias a Dios que esta pandemia permitió que pudiéramos aprender a utilizar los medios. A lo mejor todavía de una manera un poquito simple, pero gracias a Dios por la vida de mis hermanos que han hecho todo lo posible, todo su esfuerzo y sobre todo con los recursos que tenemos han podido poner la tecnología a disposición para grabar esta serie de mensajes. Gracias, tengo ese contentamiento por estar aquí delante de ustedes, hermanos, estar con la oportunidad de compartir la palabra de Dios, pero también siento tristeza. Ustedes saben la situación aquí en el Estado de México, en Nezahualcóyotl, por lo del COVID. El pastor nos mandaba ayer un mensaje acerca de la suspensión de las actividades a partir de este domingo, y eso también lo pone a él triste y creo que a muchos nos pone tristes. No es fácil tomar esa decisión, puede haber muchas opiniones acerca de esa decisión que el pastor tomó, pero en realidad agradezco a Dios por su vida porque pues trata de cuidarnos y así como Él lo hace y estamos orando unos por otros, espero que ustedes también, hermanos, ahí donde estén tomando las medidas precautorias y confiando en el Señor para poder salir avantes de esta situación. Así como están, hermanos, les doy la bienvenida y les pido que inclinen sus rostros. Vamos a hacer una oración para poder iniciar este mensaje. Señor, te doy gracias en esta tarde porque tú has sido bueno con nosotros. Nos has dado los medios, las formas para poder grabar este mensaje y hacerlo llegar a nuestros hermanos. Te pido con todo mi corazón que seas en mi boca, en mi mente y en el corazón de los que están escuchando esta predicación. Ayúdanos a entender y a comprender el punto central, lo esencial de este mensaje, Señor. Y no solo comprenderlo, entenderlo, sino vivirlo a través de nuestra vida cotidiana, a través de cada uno de los roles que desempeñamos, Señor. Dejo en tus manos a la vida de mis hermanos que están ahí escuchando tras esas pantallas, Señor, y dejo en tus manos mi vida, la de los que estamos aquí, y rogando por tu dirección, por tu guía, por tu provisión espiritual y por tu provisión material y por la protección, Señor, de toda nuestra amada iglesia Vida Nueva Neza. Dejamos en tus manos este mensaje y nuestras vidas, porque en ti somos y en ti nos movemos. En el nombre de Jesús. Amén. Y así mismo, hermanos, hoy me toca compartir acerca de la Navidad. En realidad el pastor me da ese voto de confianza. Agradezco a Dios por su vida. Es un poco complicado a veces estar aquí porque hablar de la Navidad es un tema muy, muy grande que puede abarcar muchas aristas, muchos temas, pero pensando en eso, orando al Señor, yo quiero compartirles un tema hoy que denominé la historia completa de la Navidad, ¿no? Y lo que quiero es que esta no sea una predicación sobre si los cristianos pueden o no celebrar la Navidad. Creo que hemos establecido algunos principios. Si ustedes quieren saber algunos de esos principios, pueden ir al mensaje que está aquí en YouTube, en nuestro canal de YouTube, que se llama Actitudes Cristianas para Tradiciones Humanas. En esa predicación se dieron algunos principios acerca de la libertad cristiana y la ley del amor. Entonces, esta no es una predicación que vaya a tratar acerca de que si los cristianos pueden o no celebrar la Navidad, o no vamos a intentar demostrar un origen pagano de la fecha y decir que la Navidad es una fiesta pagana, o tampoco vamos a tratar de satanizar o santificar el árbol de Navidad. Tampoco trataremos de establecer si Jesús nació o no el 25 de diciembre. Creo que eso ya quedó atrás, sino que lo que pretendo a través de esta predicación es enfocarme en desdeñar y en saber cuál es la historia completa de Navidad. ¿Qué nos presenta aparte del cuadro del niño del pesebre y de todos esos personajes que son bien conocidos por todos nosotros? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la otra faceta o cuál es la otra parte que completa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Ustedes saben que en esta temporada, la que nombramos temporada navideña, es una de las celebraciones más importantes para todo el mundo occidental, sobre todo para los cristianos, pero también para los no cristianos.
los que no son cristianos celebran de una manera especial estas fechas y parece ser que hasta económicamente son las fechas de mayor agilidad económica, comercial en todo el mundo, ¿no? Y no podemos negar, hermanos, que a muchos de nosotros, cristianos y no cristianos, nos atrae estas fechas, ¿no? Estas fechas parecen simpáticas, parecen una linda celebración, ¿no? Ustedes ven en las calles, en la televisión, y estas se visten de un espíritu de optimismo, ¿no? Por todos lados recibimos mensajes motivacionales, de esperanza. Los hogares se llenan de fiestas, de comidas especiales, de reuniones familiares, aunque ahorita sí, con las salvedades. Se habla acerca de los duendes, de los renos, de la nieve, de Santa Claus, de los regalos, del árbol de Navidad, de las luces multicolores. Y para muchos esto representa el significado de la Navidad. Algunos más religiosos o algunos más entendidos en la palabra de Dios comprenden mejor el espíritu de la Navidad y reconocen que esta fecha no se debe a las luces o a Santa Claus, sino que se debe al nacimiento de un pequeño niño en Belén hace 2000 años. Y como tienen ese entendimiento, agregan a estas celebraciones algunos motivos que hablan acerca del niño de Belén, por ejemplo, los nacimientos, los pastores, los pesebres, la estrella, los magos, etcétera, etcétera. Muchos símbolos que se añaden a esta fiesta de Navidad. Pero déjame decirte, hermano, que alrededor de todo este movimiento que hay en la Navidad, a pesar de todo este movimiento o de este entendimiento que podemos tener acerca de la Navidad, déjame decirte que la historia de la Navidad no inicia en un pesebre, inicia en un jardín. No comienza con José y María buscando posada, sino que comienza con Adán y Eva ocultándose de su Creador. Y no trata solo de un inocente y tierno niño nacido en Belén, sino del glorioso Creador del universo y el despliegue de un extraordinario plan para beneficio del ser humano. Y si la historia comienza allí, en un jardín, en un paraíso, tenemos que remontarnos al libro de Génesis. Y me gustaría que si estás siguiendo esta predicación pudieras tomar tu Biblia y abrirla en el libro de Génesis, capítulo 1. Yo sé que podremos o pensar en este momento que no hay una relación, no hay una conexión entre el libro de Génesis y lo que es la Navidad, pero vas a ver a lo largo de esta predicación, o es lo que intentaré marcar, cómo desde el libro de Génesis, desde la creación, estaba diseñado o estaba planeado por Dios un plan maravilloso para el ser humano. En un despliegue de poder, Dios crea los cielos, la tierra, la luz, los mares, las plantas, el sol, la luna, las estrellas, los peces, las aves, todo género de animales. Ahí en Génesis capítulo 1. Y en el verso 27 de Génesis capítulo 1 dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces en el capítulo 1 de Génesis, cuando va haciendo el recuento acerca de la obra creadora de nuestro Dios, de repente ahí en el verso 27 Dios crea algo que no tiene parecido dentro de los seres creados, ¿no? El hombre que es creado a imagen y semejanza de ese mismo creador. Cuando decimos que es creado a imagen y semejanza, queremos decir que el hombre es el único ser capaz de reflejar atributos de Dios. Es como un espejo que refleja las características de su hacedor. Y Dios despliega todo este poder creando todo lo que existe y como culminación, como punto más excelso, crea al hombre a su imagen y semejanza. Y dice ahí en el capítulo 1 de Génesis, verso 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Es decir, la creación comienza con algo extraordinario, con algo maravilloso, a un Dios creador de todo lo que existe y del ser humano como medular, como diferente a todo el resto de la creación, y todo lo que Él hizo era bueno, dice la palabra de Dios. Después de hacer esto, Dios hace un pacto de obediencia perfecta con Adán,
con la advertencia de muerte. Y lo único que pidió a Adán y a Eva era no comer de cierto árbol. Dice Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese era el pacto que Dios había establecido con el hombre, un pacto de obediencia perfecta. Y hasta aquí todo parecía color de rosa. Adán y Eva tenían una perfecta comunión. Si tú lees Génesis capítulo 1, capítulo 2, una perfecta comunión con su Creador. Vivían en concordia con la naturaleza. Y todo parecía que marchaba perfecto. A Dios no se le escapó nada de las manos. Pero el hombre pensaba que todo era color de rosa hasta ese momento. Era un sistema complejo pero perfecto el que Dios había diseñado. Hasta que, desgraciadamente, apareció el pecado. La mejor arma de Satanás, encarnado en la serpiente que incitó a nuestros primeros padres a desobedecer las órdenes de Dios. Esa tentación fue tan fuerte, fue tan grande, que se dieron ante ella. Y con ella despertaron la ira y el enojo de su Creador. Esto fue tan tormentoso, tan aterrador, que el mundo entero se sumió en una oscuridad completa. Apareció la escasez, la deuda, el dolor, la inquietud, la desgracia, la miseria, la muerte. Y la comunión entre el hombre y su creador fue interrumpida. Todo el paraíso, todo lo que había hecho Dios y creado para el hombre lo echó a perder. Y dice Génesis 3, 16 y 19 contando acerca de esta maldición, del enojo de Dios delante de esta desobediencia. Dice Génesis capítulo 3, verso 16 al 19. A la mujer dijo, está hablando aquí acerca de Dios, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol de lo que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. De allí en adelante, hermanos, entonces el camino del hombre, que era perfecto en comunión con Dios, perfecto en armonía con la naturaleza, con la relación entre ellos, se derrumbó. Ahora, a partir de allí el hombre caminaba sin esperanza, perdido, ciego, esclavo del pecado, hijo de ira y enemigo de Dios, afirma la palabra del Señor. Ahora se construyó una muralla infranqueable en donde el pecado se convirtió en una barrera entre el hombre y su Hacedor. A partir de ese día, todos y cada uno de los descendientes de Adán y Eva se les ennegreció el corazón, heredamos la naturaleza pecaminosa y nuestra voluntad se sujetó hacia la desobediencia. Génesis 6, 5 y Salmo 51, 5. Llegando al punto de vivir condenados a una separación dolorosa con su Creador. Y después el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento lo dice así, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa era la condición en que había caído Adán y Eva. Pero hermanos, en medio de esta situación tan dramática para la raza humana, y por su gran misericordia, Dios hizo el anunciamiento que culminaría con el nacimiento del niño de Belén, con el niño celebrado en las Navidades. Y vamos a ir a Génesis 3:15 dentro del contexto del libro de la creación y dice así, 3:15, después de que la serpiente engaña a Eva y a Adán, y dice así,
hablándole a la serpiente Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o sea, en el talón, ¿no? Era una promesa que Dios había hecho de remediar lo que el hombre había provocado, había causado. Y dice Gálatas 4:4, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Y ese tiempo se vio materializado en la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, allí en Belén, hace 2000 años. Este es el telón de fondo que presenta la miseria y la escasez del ser humano, que necesita ser salvado, ser redimido, porque por sus propios medios no puede regresar a la comunión que tenían con Él. La tierra ha sido maldita, el corazón del hombre ha sido inclinado hacia el pecado y hacia la maldad, y ahora necesitan de un Salvador. Y Dios promete en Génesis capítulo 3, verso 15, que un hijo de mujer, un hombre en carne y hueso, aplastaría la cabeza de la serpiente, de Satanás, aunque éste le daría un daño pequeño en el talón. Cuando llegamos a este punto, entonces entendemos cuál es la potencia y el significado del nacimiento del niño de Belén. Los evangelios de Mateo y de Lucas nos muestran esa faceta, la más conocida y popular de aquel niño. Y entonces vemos los nacimientos que se colocan y vemos a un hermoso bebé, tierno, inocente, un neonato alumbrado entre precarias y milagrosas circunstancias. Pero aparte de los evangelios de Mateo y Lucas, ¿qué más podemos saber acerca de este niño? ¿Qué nos puede dar más pistas acerca de la naturaleza de este bebé? Y yo les quiero invitar ahora, hermanos, que así de Génesis hagamos un salto gigantesco en cuanto a la escritura y nos vayamos al libro de Juan, en el Nuevo Testamento ahora. De Génesis al libro de Juan, o a cualquiera de los evangelios, ocurrió miles de años, y siempre la promesa manifestada y firme de Dios de que de un hijo de mujer podíamos nosotros ser libertados. Pero quisiera hacer énfasis, no en el libro de Mateo y Lucas como la historia que más conocemos acerca del niño de Belén, sino de Juan. Y te preguntarás si Juan cuenta la historia de la Navidad, del nacimiento de este Redentor, y podríamos decir que no, solamente en Mateo y Lucas nos la narra. Pero en realidad sí, el Evangelio de Juan nos da un vistazo acerca de la verdadera naturaleza del niño de Belén. Completa la historia del Cristo, del Salvador, del Mesías, del esperado, del prometido desde Génesis capítulo 3, verso 15. Juan nos lo va a contar no de una manera tan natural, tan humana como lo hacen Lucas y Mateo, sino desde una perspectiva y una visión celestial. Juan nos dirá que ese niño no era un bebé común, sino que es el creador del universo que voluntariamente y en acuerdo con el Padre y el Espíritu Santo se humilló y descendió para ser hombre. Este niño que nació en Belén no fue el plan de María o de José. Ellos no tenían contemplado tener un bebé en ese momento, sino que fue un plan de Dios que usó a María como instrumento para la obra de redención. Y vamos a leer, hermanos, allí Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a leer del 1 al 5. Y dice la palabra de Dios así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio, en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí en el versículo 6 nos vamos a saltar el 6, 7, 8 y vamos a retomar nuestra lectura en el 9, porque en el versículo 6, 7, 8 habla acerca de Juan el Bautista. Y ahorita no es el tema que nos atañe. Vamos a leer a partir del 9 hasta el 14, hermanos, y dice así.
Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí, hermanos, Juan nos da esa perspectiva celestial del nacimiento de Cristo, de la promesa cumplida de redención. Y leemos el pasaje más navideño del Evangelio de Juan en el versículo 14, que dice así: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el pasaje que Juan nos habla acerca de la Navidad. El Verbo, que vamos a ver más adelante quién es el Verbo. Este Verbo fue hecho carne, se humanó, se encarnó y habitó entre nosotros, caminó en esta tierra, sufrió las mismas penurias que un hombre puede sufrir. El apóstol Pablo nos cuenta este pasaje también de esta manera y dice Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y aquí viene su nacimiento, su encarnación, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí, hermanos, está el niño del pesebre. Este es el mensaje de la Navidad. Dios humillándose, haciendo forma de siervo, renunciando a sus privilegios, a su gloria, para tomar forma de siervo. Sea o no el 25 de diciembre la fecha exacta del nacimiento de Cristo, esta es la razón por la cual debemos festejar la amorosa disposición de Dios a rebajarse y a humillarse por bien de nosotros. Y ahora vamos a continuar leyendo, hermanos, a Juan capítulo 1. Vamos a leer el verso 1 y 2. Y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y nos dice la Escritura entonces que en el principio, en el comienzo, al inicio, y cuando todo empezó, cuando las cosas fueron creadas ahí en el capítulo número 1 de Génesis, este verbo, el logos, que es traducido en otras palabras, existía. Él ya existía. Y no solo existía, sino que existía junto a Dios el Padre y el Espíritu Santo. Él era Dios mismo y estaba ya en el principio. Es eterno. Él no conoce de inicios. Algunas otras versiones traducen aquí y dice el Verbo era un Dios. Pero dice el versículo 1, y el Verbo era Dios. Este eterno Dios, preexistente a todo lo creado, el eterno Dios, es el niño del pesebre, según Juan 1, versículo 1 y 2. Versículo 3 del capítulo 1 de Juan dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Cada átomo, cada molécula, cada célula, cada micro y macroorganismo, los planetas, las galaxias, las estrellas, toda criatura viviente y no viviente y el universo entero fueron obra de las manos de este Verbo. El creador de todo lo que existe es el niño de ese pesebre. En Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. A este Verbo nadie le dio vida, siempre ha existido. Él tiene la vida y Él es la vida misma. Él no tomó una vida prestada, sino que Él nos presta la vida.
La vida misma es el niño del pesebre. Dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandecen y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta luz, que es el Verbo, alumbra al mundo entero. Y las tinieblas, representadas por Satanás, han tratado con toda su potencia de extinguirla, de apagar esta luz. ¿No fue esta oscuridad y estas tinieblas las que se apoderaron de Herodes para intentar asesinar a ese niño de Belén? Y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años contemporáneos de Jesús. Esas tinieblas hicieron esto. También esas mismas tinieblas, esta oscuridad, intentaron a toda costa impedir la obra de nuestro Señor Jesús ya en su madurez durante la tentación que la encontramos en el capítulo 4 de Mateo. Él trató de destruirlo en su niñez, en su madurez y al final de su vida. ¿Acaso no fue Satanás el que manipuló a Judas y a todo ese comité para entregar a juicio al Señor? Queriéndolo destronar, queriéndolo sacar de su propósito anunciado desde el principio de la Escritura. Sin embargo, dice Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Estas tinieblas no pudieron hacerle frente a la luz. Dice Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esta luz que el niño del pesebre, que Cristo irradia o es en sí mismo la luz, tiene 2 propósitos, hermanos. El primer propósito de esta luz es que dirige los pasos hacia una vida eterna. Fue el mismo Juan en el capítulo 8, verso 12 que nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por otro lado, aparte de guiar y dirigir los hombres hacia la vida eterna, esta luz saca a la vista y evidencia la maldad de los corazones. El mismo Juan nos dice ahí en el capítulo 3, verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esos son los propósitos de la luz de Cristo. Y déjame decirte, hermano, que la luz de los hombres es el niño del pesebre. Dice Juan capítulo 1, verso 10 y 11. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué es lo suyo, hermanos? Lo suyo es el plan orquestado por el Padre, aceptado voluntariamente por este niño, por Jesucristo. Y nos dice Mateo 1:21, y dará, está hablando de María, a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aunque los suyos, quienes son los judíos, no le recibieron, aquella gente que decía conocer y servir a Dios, no quisieron aceptarlo. ¿Por qué? Porque evidenciaba sus malas obras. Ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y sus obras, ellos creen que están ocultas en esas tinieblas, en esa oscuridad. Y es lo mismo que pasa con nosotros ahora. Muchas personas no quieren acercarse al Señor porque tienen miedo a descubrir su verdadera naturaleza, sus intenciones y sus malas prácticas. Esa es la luz de Jesús. Pero a pesar de que los judíos no le recibieron, su propósito no fue truncado. El plan no falló, sino que Él verdaderamente salvaría a su pueblo y salva ahora a todos los que en Él creen. Y dice Juan 1, verso del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y hermano, aquí está la culminación de la Navidad, del punto central, porque ese niño es tan importante, porque es necesario que celebremos no solo su nacimiento,
sino su obra, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, porque es esta promesa cumplida en el niño de Belén. Gracias a ese nacimiento precario, humilde, al despojarse Jesús de su condición, de su forma de Dios y venir a ser un siervo, es la mejor noticia que tú y yo podemos recibir. Es una noticia de esperanza. Cuando nosotros vemos el panorama que nuestros primeros padres dibujaron para la raza humana, podemos encontrar todas las miserias allí ocultas, pero bajo el nombre de este niño, bajo ese recién nacido, podemos encontrar la esperanza que necesitaba la raza humana. El niño de Belén nació como cumplimiento de la promesa del Señor. Y ahora todos los que creen en Él, dice Juan 12 y 13, pueden ser llamados hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres puedan ser hechos hijos de Dios, dice C.S. Lewis. Ahora, hermano, todos los que le reciben, los que creen en Él, los que depositan su vida entera y su confianza a los pies de ese niño del pesebre, a los pies de ese hombre en la cruz, ya no están más perdidos, ya no caminan más sin esperanza, ya no están ciegos, ya no son esclavos del pecado, sino que son libres. Ya no son más hijos de ira, sino que ahora pueden ser llamados hijos de amor y amigos de Dios. La muralla del pecado como barrera entre el hombre y su hacedor ha sido derribada. Y lo que Adán y Eva perdieron en el paraíso fue recuperado por el niño de Belén. Ese niño de Belén es el eterno Dios, dice Juan. Ese niño de Belén es la luz del mundo que resplandece. Ese niño del pesebre es la luz de los hombres, es la vida misma, es el creador de todo. El Salvador del mundo también es el niño del pesebre. Y quizás ahora tú que me estás escuchando, algún hermano de la congregación, alguna otra persona, te encuentres en esa condición en la que heredamos de nuestros primeros padres y de la que somos culpables por haber pecado y desobedecido a Dios. Quizás estás viviendo en la miseria de tu alma, sin esperanza presente ni futura. Estás perdido, no sabes qué rumbo tomar, a dónde dirigirte, no tienes paz. Aunque ríes todo el día, dentro de tu corazón existe una profunda tristeza. Sigues ciego a las bendiciones de Dios, vives con amargura. Estás esclavizado a algún pecado que te ha traído consecuencias o te las traerá. Y te preguntas, si mi situación personal, familiar o económica sigue así, ¿cómo voy a terminar? ¿Cómo terminará esto? ¿Qué voy a hacer en 1 año, en 2, en 3 años? A ti que estás ahí, digo, hay esperanza en el niño del pesebre. Hay esperanza en el niño de Belén, en el hacedor, en la luz de los hombres, en la vida misma que es ese niño del pesebre, el centro de nuestra Navidad. Y yo te digo en esta tarde, como dice Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A ti que me escuchas, tengo una última palabra para ti y digo, si te encuentras en esta situación de desesperanza, de desaliento, que no sabes a dónde vas a ir, ven a Él. Ahora es tiempo, date prisa. El niño del pesebre te está esperando. Que Dios te bendiga, hermano.